Muy buenas, vamos a resolver la pregunta número 3, que era de magnetostática, que cayó en la EBAU de 2019 en la Comunidad de Madrid en la opción A, en la convocatoria ordinaria. Os leo. Se tienen dos hilos conductores rectilíneos indefinidos y paralelos al eje Z, que cortan al plano XY en los puntos O 000, que es el origen, y A 220 en centímetros. Ojo en centímetros, esto hay que pasarlo a metros. Por cada cable circula una corriente de 5 amperios en el sentido positivo del eje Z, es decir, tanto la intensidad de del cable 1 y la intensidad del cable 2 son iguales y valen 5 amperios. Apartado A. Nos piden el vector campo magnético en el punto P020 y en el punto Q110. Y apartado B, la fuerza magnética por unidad de longitud que actúa sobre el conductor que pasa por el punto A220 debido a la presencia del otro, indicando su dirección y sentido. Y como dato nos dan la permeabilidad magnética del vacío mu sub 0, que es 4pi por 10 elevado a menos 7 newton partido de amperio al cuadrado. Dicho esto, vamos a por el ejercicio. Bueno, pues vamos a por el apartado A. A ver, lo primero que voy a hacer es representar en el eje de coordenadas los dos cables que tenemos y cómo se representan y los puntos sobre los que tenemos que calcular y los puntos donde se encuentran, porque creo que eso nos va a dar una mayor visión para entender el ejercicio. Entonces, sabemos que el cable 1 pasa por el origen 000, con lo cual lo he dibujado en color rosa. El cable 2 pasa por el... Atentos que he pasado ya los números a metros, ¿vale? Para operar en el sistema internacional, por el 0,02 en el eje X, por el 0,02 en el eje y 0 en el eje Z. Entonces he dibujado el punto A, que lo veis ahí con un circulito, y sobre él he pasado el cable 2, ¿vale? Entonces ahí es donde tenemos nuestros dos cables. Luego nos dicen que la intensidad que circula por los dos cables es la misma, I sub 1 es igual a I sub 2 y es igual a 5 amperios, con lo cual puedo llamar I a la intensidad, que nos va a venir muy bien luego en las ecuaciones y para igualar cosas. Y luego me dicen que circula en el eje positivo de las X, con lo cual sé que las intensidades van para arriba, tanto I sub 1 como I sub 2 o lo que es lo mismo I, ¿vale? Que esto es un dato muy importante para luego poder determinar cuál es la dirección y el sentido de los vectores que me puedan pedir como datos. Nos daban como dato, a su vez en el ejercicio, el mu sub 0, que es 4 pi por 10 elevado a menos 7 newton partido de amperio al cuadrado, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, vamos al apartado. El apartado A nos pedía el vector campo magnético, el vector campo magnético que se sucede de ir al punto P desde cada uno de los cables que tenemos. Y luego nos pedían también para otro punto el punto Q. Y nos daban las coordenadas de esos puntos. Entonces, vamos a empezar por el punto P, que yo lo he pintado en color turquesa, ¿vale? Y luego ya analizamos el punto Q, que lo he pintado en color morado. El punto Q será más sencillo, ahora veréis por qué, ¿vale? Pero vamos al punto P primero. Entonces, muy despacito, vamos a dibujarnos el punto P. El punto P tiene 0 en X, 0,02 en Y y 0 en Z. Como veis, he pasado también esos 2 centímetros a metros, ¿vale? Pues entonces nos dibujamos el punto P ahí, ¿vale? Lo veis sobre el eje Y, porque está sobre el eje Y, no hay más, porque no tiene ni coordenada X ni coordenada Z. Entonces, lo primero que voy a calcular es la distancia desde el origen a P, que es de 0,02, ¿vale? Está clarísimo porque además es que todas las referencias son desde el origen de coordenadas y en lo que sería el cable 1 que pasa por el punto O, pues la distancia 0,02. La distancia desde A a P la voy a llamar D. Aunque, si os fijáis, la distancia de A a P también será la misma. Pero bueno, la voy a llamar D, ¿vale? Yo lo que sé es que el campo de
uno y el campo de otro serán iguales, porque las distancias que los separan son iguales. Entonces, si yo aplico la ley de Biot-Savart en el cable 1, que es donde tengo todos los datos clarísimos, porque sé el módulo, sé la dirección y sé el sentido de todo porque estoy midiendo con respecto al origen, podré calcular cuál es el valor del campo de 1 a P. Y sabré, por tanto, entonces, el de 2. Lo que pasa es que tendré que referirlo vectorialmente donde corresponda y multiplicarlo por el vector unitario que corresponda. Aprovecho para deciros que tenemos un formulario de física que la verdad es que está teniendo muy buena acogida entre todos vosotros porque lo estáis adquiriendo mucho. Tiene absolutamente todas las fórmulas de todos los temas y está muy optimizado. Os invito a que lo veáis y a que lo busquéis. Está en Amazon, lo tenéis también en formato ebook, que creo que está a 99 céntimos y que a lo mejor os puede ayudar muchísimo porque en determinados ejercicios saberse las fórmulas es lo que te salva y aquí está clarísimo. Entonces, mu sub 0 por i partido de 2pi por la distancia OP al cuadrado, perdón, la distancia OP sin cuadrado, ¿vale? En módulo, será el valor de el campo en el cable 1. Tengo absolutamente todos los datos. 4pi por 10 elevado a menos 7 por 5 partido de 2pi por 0,02. Entonces, eso me da 5 por 10 elevado a menos 5 teslas. Si nos vamos al gráfico que he hecho al lado, podemos ver cómo el vector que se generaría sería con un vector unitario, habría que multiplicarlo por un vector unitario menos i, porque haciendo una tangente a ese campo circular que se generaría desde el punto O hasta el punto P, dibujado en la circunferencia, bueno, que sale así como una elipse en discontinuo, veis que el campo saldría hacia afuera. Entonces, el I, que es el componente del vector unitario por el que yo tengo que multiplicar, sería paralelo al eje X, pero en la dirección negativa al mismo. Sin embargo, si yo hago ese mismo ejercicio desde el punto A hasta el punto P y dibujo la circunferencia a trazos, como he hecho, veo que el campo que me genera tangente al punto P será sobre el eje Y, pero en sentido negativo. Entonces tendré que multiplicarlo por un vector unitario menos J. Yo sé que los campos son iguales, que va a ser 5, pero lo que tengo que saber, porque lo he obtenido calculando, ¿no? Porque he calculado su módulo, pero lo que tengo que saber es la dirección y el sentido y por qué vector unitario tengo que multiplicarlo. De tal forma que la respuesta será el vector BP o el campo BP será igual a menos 5, porque he multiplicado 5, que es el valor del campo, por el vector unitario menos i. La coordenada del eje Y será menos 5 porque he multiplicado el valor del campo por el vector unitario menos J y lógicamente la coordenada de Z será 0 porque el punto P no tiene 0 y entonces si multiplicáramos el valor del campo por 0 pues lógicamente nos daría 0. De tal forma que la respuesta al campo que se genera con respecto al punto BP es el vector menos 5, 0. Ahora vamos a hacer exactamente la misma operación, pero para el punto Q. Lo he dibujado aquí, como veis, el punto Q está a 0,01 X, 0,01 Y y 0, Z, porque tampoco tiene coordenada Z. Entonces, si yo dibujo la circunferencia que me genera el campo desde el origen a Q y la circunferencia que me genera el campo desde el punto A del cable 2 a Q, veo que son exactamente iguales pero con direcciones opuestas.
y están en el punto medio todos exactamente igual, mirarlo en el eje de coordenadas que he dibujado. Entonces, puedo afirmar que el campo será 0 porque se anula entre sí. Y con eso habría contestado a la pregunta de cuál es el campo que se genera en el punto Q, que es 0,010,0,010 con respecto a el punto O y el punto A, que son por los que pasan cada uno de los cables. Y con esto habríamos finalizado el apartado A. Ahora vamos al apartado B. El apartado B lo que nos pide es que calculemos el valor de la fuerza del cable 2 debido a la presencia del otro. Entonces, lo primero que tengo que calcular es la distancia desde O a A. La calculo en módulo, que será la raíz cuadrada de 0,02 al cuadrado más 0,02 al cuadrado, que es la distancia o las coordenadas que separan O de A, ¿no? Y eso me da raíz de 2 partido de 50. Y a esa distancia la voy a llamar D'. Entonces, luego, para calcular el valor de la fuerza, aplico la fórmula de acciones entre corrientes, que es mu sub 0 por I sub 1 por I sub 2 partido de 2pi por D', que es la distancia que los separa. Sustituyendo porque tengo todos los datos, me da 1,77 por 10 elevado a menos 4 newton partido por metro. Pero lógicamente este es mi módulo de la fuerza y a mí me están pidiendo la dirección y el sentido. Entonces, yo sé que la intensidad va en sentido positivo en el eje Z, porque me lo decían, ¿no? Entonces, si yo hago una circunferencia que va desde O hasta el punto A y trazo por dónde irían el campo y por dónde iría el vector fuerza, que va a ser perpendicular de atracción entre los dos puntos, ¿vale? Veo que me quedaría en negativo con respecto al eje X y en negativo con respecto al eje Y, formando un ángulo de 45 grados. Entonces, podría decir directamente que el vector sería negativo en dirección X y negativo en dirección Y, y contestaría a la pregunta porque es la que me están haciendo, porque no me están pidiendo el valor del vector en sí, ¿vale? Con el módulo y diciendo que la dirección y el sentido es esa, estaría contestada, pero también podría contestarla diciendo que el vector fuerza es igual a menos 1,77, que es el módulo, por el coseno de 45 grados, menos 1,77 por el seno de 45 grados y la coordenada z, que sería 0, ¿vale? ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción entre esos dos puntos es perpendicular es perpendicular con respecto a los ejes, forma 45 grados con respecto a la intensidad y es negativa en el eje X y en el eje Y. En el eje Z, lógicamente, no tiene componente porque el punto tampoco lo tenía. Y al multiplicarlo nos daría 0. Así que nada, espero haberos ayudado con este ejercicio. Sé que estas representaciones gráficas a veces os cuestan un poquito, así que os sugiero que veáis el vídeo varias veces, que veáis los gráficos y nada, cualquier duda o cuestión me la ponéis en comentarios que os contesto. Y mucho ánimo y mucha fuerza, que ya sabéis que de esta aprobamos juntos. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita, así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.